Bueno, no sé si comparto yo o comparto uno de mis compañeros. No sé. Ah, si quieren, puedo compartir yo, no sé las chiquillas. No Sí, sé. yo creo que está bien. Este, profe, eso es lo que hemos hecho por el momento. Ajá, Cada quien recolectó el vocabulario visual, los microondas. perfecto, muy bien. Queríamos preguntarle, porque nosotros definimos los adjetivos, o sea, sin hacer un diagrama, nada más vimos como, ok, cuáles eran, como haciendo un diagrama, pero no lo hicimos. Es necesario, digamos, hacerlo y que aparezca ahí en evidencia o aquí anexarlo. Tienen que anexarlo, Ok, en evidencias. exactamente. Bueno, Ok, espérate, no recuerdo bien la instrucción. En realidad en el enunciado está claro. Si en el enunciado se pide el diagrama como parte de lo que hay que entregar, entonces sí. bueno, está bien. Estos fueron los adjetivos que recolectamos, o sea, bueno, no que recolectamos, que encontramos, Ajá, y estos fueron los que seleccionamos. No sé si les quiere dar una ojeada antes de ponerle, no sé, barato. moderno, antiguo, costoso y barato. Desgastado no creo porque todos son nuevos, digamos en antiguo, perdón. Ujú. Hablé sin explicar que en el significado de antiguo tienen el acabado es viejo y desgastado. Ninguno puede estar desgastado porque todos son nuevos, están sin utilizar. Entonces tal vez el viejo y anticuado sea como el adjetivo correcto. Ok. Listo. Definitivamente brillante no implica costoso, entonces ahí hay un problema fuerte de definición. ¿Por qué creen que algo brillante va a implicar costoso? No sé, porque Listo. Porque si por ejemplo pensamos en alguien bling bling, más que costoso se ve polito. ¿Sí me explico? Entonces, ajá, el brillo como por sí mismo no tiene la capacidad de transmitir el mensaje de costoso. Tiene que estar muy bien codificado el mensaje junto con otros para que el mensaje de costoso emerja. Eh, entonces, igual que materiales de baja calidad, ¿cómo saben en una fotografía si el material de uno o el material de otro es de mejor o peor calidad? ok, sí, vamos a arreglar eso entonces. Exacto. Esto hay que dejarlo muy en términos de apariencia. Entonces, digamos, se pueden guiar con la definición de costoso del diccionario, Ok, ¿ok? Y mejorarla para dar el contexto. Entonces, costoso podría ser algo como que el microondas luce de, con un costo de adquisición alto, digamos. Profe, Eso. perdón, ahí te iba a preguntar, digamos, esa definición no sería como, por ejemplo, lo que uno ponga en Google y le aparezca, sino como lo que le transmite el microondas. O sea, se podría poner, el microondas tiene una apariencia con esa característica que lo hace ver costoso. Sí, es una construcción de la definición, es decir, no siempre nos va a servir la del diccionario. Si la del diccionario funciona, perfecto, ¿verdad? Ya la tenemos resuelta. Pero la mayor parte del tiempo hay que contextualizar un poco más. Entonces tiene que construirse la definición. La sugerencia es como busquen unas 5 definiciones, marcan la idea central de cada definición o las ideas centrales presentes en la definición y más o menos ahí se guían para construir la propia, ¿ok? Porque no podríamos poner costoso y después a la par de costoso una definición que no encaja y que no transmite el significado de costoso. Entonces no podemos desvirtuar el adjetivo, es el punto. Pero sí es necesario algunas veces que uno como equipo de trabajo construya la definición para que se ajuste a la naturaleza del ejercicio. ok, perfecto, profe. Vamos a trabajar en eso y estos fue como hicimos los ejes. No sé cómo los debo hacer, si los voy como por cuadrante o para que le dé una ojeada más cercana. ¿Ok? Deja primero eso, así como está. Así, ok, Sí, perfecto. esta es la primera comprobación. La evaluación de esto se hace de esta manera. Uno ve los extremos primero. Entonces, empieza a notar si hay Sí, una tendencia de cambio hacia la apariencia costosa y la apariencia barata.
Ok, sí, los de abajo tienden a lucir un poco más baratos. Y los de la izquierda lucen más modernos, sí, que los de la derecha. Ajá. Y costoso. Ahora sí, podrías ampliar cuadrante por cuadrante. Perfecto. Voy a comenzar con moderno costoso. Ay, Perfecto. Sí. no me lo acerca. Ay, me lo acerco mucho. Ay, Dios. Si no me equivoco, control Ay. con el scroll del mouse. Ahí o un poquito más. Ahí, no, ahí está pura vida. Más bien perfecto, porque queda todavía la primera línea del siguiente cuadrante y eso es muy útil. Ujú. Listo, dame un toque para acercarme a las imágenes y verlas bien. Ah, ya vi. Perfecto. Pasa al cuadrante que sigue. No tengo mucho que decir porque sí tenía una duda, pero ya vi que hay un microondas que yo no le veía perillas, que es justamente el negro que está en medio de costoso. No, el de la par, el que es más negro, el que está a su izquierda. ¿Ok? Desde aquí donde estoy no se le ven las perillas, entonces yo decía, pero ¿por qué ese lo ven menos costoso que los que están arriba, que se ven como un poco más primitivos, digamos? Y ya me acerqué y noté que sí tienen perillitas y todo el asunto, entonces ya entendí por qué está ahí. Pasa al siguiente cuadrante, al que está a la par justamente, costoso antiguo. ¿Ves, ve? Aquí tenemos un conflicto entre antiguo y retro. Porque están los dos microondas en la parte inferior, que está en el cuadrante siguiente, que lucen más bien retro, no lucen exactamente antiguos, sino más bien lucen como, vamos a ver, microondas que fueron diseñados para este momento del tiempo con una apariencia que evoca el pasado. En cambio, el que tenemos arriba, que es rojo, ese sí luce ya como que va de salida. Ese no luce retro. Luce, Profe, ¿sí? Yo veo esto súper viejito, no sé, lo veo como... Bueno, pero ya, o sea, sí. Okay. María decía que eran como costosos pero en su tiempo. Ajá. Por ejemplo, este luce costoso, pero en su época, porque... Sí, más bien lo que les iba a sugerir, en realidad, es eliminarlos. Porque además, Estos. sí, porque su estética es muy como de los 50. Entonces va a ser muy difícil conciliar las conclusiones con los otros que no lucen dentro del mismo marco temporal. Bueno, perfecto. Se fueron. ¿Comprendes? ¿Y este también? ¿O no, no le parece así como...? El rojo. Es que Ajá. ese sí parece como uno de los actuales, nada más que pintado rojo. Bueno. Ese rojo no luce tanto como hecho en 1950. Sí luce viejito, pero ya como hecho al principio, bueno, al principio no, un poquito después de que iniciaron los microondas, porque en realidad al principio parecían televisores. Ok, vean, esto que acaba de pasar es normal en un vocabulario visual. De repente uno encuentra imágenes que pertenecen al vocabulario visual, pero que tienen algo en especial que complican su análisis. Entonces, lo que se hace es simplemente eliminarlas. Y si se necesita otra imagen, se busca otra que la pueda sustituir. Ok, la intención de esta técnica es homogenizar el vocabulario visual para facilitar todo el proceso. ¿Sí? Para que los ejemplos queden con apariencia muy similar los unos a los otros, de manera que el proceso que sigue sea mucho más sencillo. ¿Ok? Profe, entonces ¿Perdón? sería
Entonces sería como necesario buscar dos imágenes que sustituyan esas que acabamos de encontrar. No, porque tienen bastantes en cada cuadrante. Ah, bueno, ok. En realidad buscamos más de 50. O sea, Sí, hay no, más no de hay ningún 50. problema. De hecho, siempre buscamos 50 porque normalmente un 25% no van a funcionar muy bien. Ujú. ¿Ok? Entonces, en cada cuadrante necesitamos un mínimo de 10 a 12 imágenes, así mínimo para hacer el análisis. Y lo normal es que no queden distribuidas parejas dentro de los cuadrantes. Ok. Sí, porque aquí, al menos en este, teníamos muy poquitos. No sé, bueno, ahorita, si no vemos este cuadrante, porque nos costó encontrar como algo que sea moderno, pero que sea barato. Ajá. No, y eso es normal, digamos, que un cuadrante quede con pocos es una circunstancia normal de este análisis. La distribución de las ilustraciones siempre tiene comportamientos como los datos estadísticos, exactamente igual, porque estos son básicamente datos sueltos, ¿verdad? Que están siendo analizados con posterioridad. Entonces, algunas veces forman una campana, se agolpan en el eje medio, ¿verdad? Sea en el horizontal o en el vertical, se agolpan acá. Algunas otras veces más bien se agolpan en los extremos y hacia el centro va quedando un poco más vacío. Algunas veces es un cuadrante el que queda más vacío, como les está pasando a ustedes. No es nada extraño. Más bien el cuadrante vacío les está insinuando una posibilidad de innovación, porque hay poco explorado. Ok, Ese sería bajemos. nuestro otro cuadrante. Ajá, y abajo es barato. Y efectivamente los que están abajo lucen un poco más baratos. No terriblemente, pero sí más baratos que los que están arriba. Sí. Ujú. Ok, y vamos al último cuadrante. Es Parece que barato y elegí. moderno. Ajá. Ay, disculpen por el pájaro. No es mío. Es que vivo como en una zona, no es rural, rural, pero sí hay mucha montaña como alrededor y muchos Pues, pájaros. yo que vos diría algo como mueran de la envidia, ese pajarito silvestre. No está en casa. Ay, siempre viene y se pone a la par de la ventana. Deberías de abrirle, tal vez te acomode la ropa como la Cenicienta. Ok, déjenme acercarme al del extremo porque no lo entiendo muy bien. Voy a acercarlo. Bueno, es que ahí se lo acerco mucho, Se pixelea. no se pixelea, pero ¿a cuál lado? Ese pájaro. ¿A No, este o al de abajo? el de la pura esquina, en el cuadrante moderno barato. Ah, ok, este. Ese que tiene un LCD. No, no, en realidad del otro lado, en el otro extremo, en el extremo barato. Este, El extremo moderno. Sí, ahora andate aquí, abajo. Abajo, abajo, abajo. El último. este. Ese mismo. Que ya le vi la pantallita LCD y eso lo hace lucir barato, es correcto. Como esa pantallita porque todo el diseño está impecable en realidad. Sí. Y qué vacilón ese rojo que parece un radio, más bien. Sí, eso está, pero no sé, se ve moderno, pero no se ve tan caro. Exactamente, se ve un poco como anormal. Sí. Digamos, nunca había visto yo un microondas tan redondeado como ese. Ok, está bien la distribución, es decir, no tengo mayores quejas, tal vez tenga, digamos, opinión de que unas podrían ir un toquecito más arriba, un toquecito más abajo, pero no como gravemente, ni con cambios fuertes de cuadrante. Después, las Ok. fotografías que son vecinas, sí tienen grados de familiaridad, ok, y eso es lo que tendría que estar pasando, entonces se nota mucho, por ejemplo, en este cuadrante moderno barato, que las que tienen la manigueta y que es súper evidente están muy juntas. Eso es lo que tendría que pasar exactamente porque comparten mensajes similares.
Los dos robos están separados porque sus características formales sí son muy diferentes, a pesar de que el color sea similar, entonces ahí no hay nada que hacer. Bueno, está bien, profe. Y pensábamos escoger este cuadrante para la ejecución de la parte que sigue. Listo. Ahora, Ujú. ese cuadrante les presenta una dificultad. Y es que, digamos, es difícil innovar en él porque hay muchos ejemplos. No hay ningún problema con eso, porque eso no va a ser calificado en el proyecto. Más bien les digo porque en el proceso entonces van a sentir que no están dando aporte. Ujú. Por eso, porque es el cuadrante que está más lleno. Tiene Ok. mucho sentido por la naturaleza del producto. Es un horno de microondas, lo cual se supone que uno querría tener más moderno por eficiencia energética o porque cocina más rápido o porque no se me va a cocinar el cerebro mientras estoy cocinando las cosas, ¿verdad? Ese tipo de cuestiones que salen alrededor, de mitos que salen incluso alrededor del aparato. Entonces hace que ese sea como el cuadrante más apetecido en la distribución que ustedes tienen. Y con lo que usted dijo, bueno, sí es como más interesante, pero entonces también se podría decir, como este que tenemos menos, crear algo que sea moderno, que tire como a este cuadrante, pero que siga siendo barato. Sí, exacto. Es decir, también pueden irse en ese sentido, lo cual no quiere decir necesariamente que lo que hagan sea feo al final, porque ahí tampoco es que hayan microondas exactamente feos, nada más que su apariencia hace sentir, hace percibir que son de menos costo. Ok, profe. Igual No sé podríamos si... tener, como el caso que te dije que ampliaras, que ese me llama la atención porque se ve de muy buena calidad, pero estoy de acuerdo, luce de bajo costo. Entonces me produce un conflicto porque desde el punto de vista de diseño es impecable. Tiene así como todas las características de los diseños de Apple. como así, por la apariencia, pero esto... Pero el LCD, junto con la gráfica que tiene el botón central, la perilla central, lo hace sentir barato definitivamente. ¿Ves? Cosas como estas son trabajables dentro de ese cuadrante para hacer algo que sea tan icónico como esto, que igual luzca barato, pero que luzca también, digamos, tecnológico. Ahora, igual, como les digo, no hay ningún problema, porque esa parte del diseño final no es lo que va a ser calificado, sino más bien la parte de las técnicas. ¿Ok? Entonces, no importa el cuadrante que elijan, lo que pasa es que de verdad, el cuadrante que tiene muchos más ejemplos, les da menos chance de innovar y por experiencia les digo, cuando esto les pasa, entonces sienten como que están copiando, ¿ok? Lo cual no es así, simplemente es que el cuadrante está saturado y entonces al estar saturado, cuesta más encontrar brechas para poder innovar o para poder dar aporte. Ok, pero sí, podemos continuar con la técnica que sigue, así como tienen los ejes, los tienen bastante bien montados. Ahora, pregunto, ¿ya determinaron los mensajes presentes en el cuadrante? No, todavía no, Perfecto, porque queríamos primero mostrarle a ver si estaban bien para seguir seguro y no tener que devolvernos. listo. Bueno, chicos, pongan atención todos en este momento, porque esto es el procedimiento que van a tener que seguir todos. Entonces, de aquí uno escoge el cuadrante. Ustedes escogieron costoso moderno, entonces vamos a trabajar con otro, como costoso antiguo, para ver los mensajes que deben presentes. Costoso y antiguo, de fijo están, por algo los están acomodando con esos dos significados, entonces forman parte de lo que hay dentro. Amplíate ese cuadrante, por favor. Sí. Y voy a mutearme porque ese pájaro, si no, no lo va a dejar hablar, profe. No, vieras que aquí no suena mucho, es decir, a usted podrá sonar como mucho ruido, pero de este otro lado no llega tanto. Bueno, está bien, qué dicho. Listo, vean, además de costoso y antiguo, ¿qué otros mensajes hay por ahí presentes? Por ejemplo, fácil, difícil, complejo, sencillo. Profe, algo que noté y no sé si estaría bien es que todos se ven cuadrados. Porque, por ejemplo, en el cuadrante que queda en diagonal, Ajá. se veía un diseño más redondo, tal vez como más... Ajá. Entonces, ahí lo que tendríamos que identificar es como el mensaje específico, porque cuadrado es un sustantivo. Ah, no, mentira, es una... Ajá.
Es un adjetivo, pero Pero en este caso, igual siento que no explica. no, pero los adjetivos se pueden sustantivar, entonces eso es lo que nos complica la explicación. Tal vez entonces, por ejemplo, la palabra sea como que son muy ortogonales, muy llenos de ángulos. Eso mismo, son muy ortogonales. Ok, perfecto, entonces ese puede ser el significado. ¿Qué otra cosa notan, chicos? ¿Simples o complejos? Complejos. Depende, yo veo un poco de los dos, profe. No soy Perfecto, del grupo, pero yo veo un poco de los dos. exacto. Y no importa, participen todos. La idea es más bien que nos ayudemos en toda esta parte para que comprendan cómo es el proceso. Yo veo Entonces, que unos tienen teclas, por decirlo así, otros solo tienen la perilla. ajá. Entonces, como que están los dos significados presentes, tanto simple como complejo. ¿Ok? Eso quiere decir entonces que aquí probablemente tenemos que hacer una separación por esos dos significados principales, porque todo lo demás es muy parecido. Todos tienden a ser como un poco más lisos. La presencia de la manigueta en algunos hace sentir como que es menos pro. Los que no tienen manigueta se sienten un poco más pro, por ejemplo. Pero definitivamente los que tienen menos controles se sienten más simples, más fáciles de usar, y los que tienen como muchos controles son como diablos, esto es complicado de utilizar. ¿Comprenden? Entonces, ahí uno puede hacer esa primer separación de mensajes y estudiar aparte los que lucen complejos respecto de los que lucen simples. Ok, vámonos solo a los ejemplos que lucen Profe. complejos. ¿Sí? ¿Perdón? Profe, disculpen, todo lo que está diciendo es que de esa categoría que uno escoja hay que empezar también a dividirlos como en subgrupos. Solo si existen, porque en este caso se dio, no en todos los casos se da. Lo normal más bien es que esto no suceda. Ah, ok. ¿Ok? Pero Pero si está mal. exactamente. Ahora ve, ¿qué quiere decir esto en nuestra investigación? Que un microondas costoso y antiguo podría diseñarse con una apariencia simple de la misma manera que podría diseñarse con una apariencia compleja. ¿Ok? Que esas dos tendencias las puedo utilizar para diseñar un microondas que sea costoso y antiguo. Ahora, vean, por ejemplo, aquí es donde uno puede establecer correlaciones. ¿Cuáles lucen más costosos? ¿Los que son más complejos o más simples? Yo diría que los Los simples. que son más complejos. Simples, diría yo. Diría como que simple porque como más avanzado en la tecnología, entonces tienen menos, Que sí, depende, porque más cositas. unos que Ajá. tienen como, o sea, que ya marcan los números como tecnológicos, no como, ¿cómo lo explico? A ver, digamos, la perilla puede ser como que uno nada más lo corra y ya, como que sea muy mecánico. En cambio, hay unos con botones que son como muy, nada más el botón y ya, pero hay otros que tienen el botón y además dicen lo que uno está marcando. Ajá, listo. Ahora vean, no tienen que pensar en la experiencia de uso, sino en la apariencia que tienen al frente. Eso quería decir, profe, perdón, yo veo que los simples son más costosos porque, por ejemplo, simple me refiero a los que están como, digamos, arriba, en la fila de arriba, el segundo de izquierda a derecha, tiene una pantalla como totalmente seguida, no se ve como dividida, como márgenes y como la pantallita, no la pantalla, sino como el vidrio de la puerta, a esto me refiero. El vidrio es totalmente, es como totalmente completo. Entonces se ve un diseño más simple y tal vez se ve más costoso. No sé si me explico. Sí, te entiendo. Y esa es la forma correcta de hacer el análisis. Aquí uno no piensa de si al usarlo entonces tal y tal cosa. Estamos analizando la apariencia. No es una cuestión de racionalizar, es una cuestión de sentir. ¿Me explico? Entonces vean los microondas y piensen cuál de ellos se ve más simple. No estoy preguntando cuál es más simple de usar, sino cuál luce más simple. ¿Cuál emite el mensaje de simplicidad? ¿Los de arriba o los de abajo? Yo digo que Los de arriba. Ahora, entonces, como el costoso está de arriba para abajo, podríamos decir que entre más simple luce más costoso, ¿cierto?
Ujú. Y por tanto, entre más complejo luzca, probablemente luce más, menos costoso. Profe, pero una pregunta, por ejemplo, sí, yo entiendo eso de simple porque se ve como, tiene menos, pero no sé, se ve más, entre menos es más, por así decirlo, pero por Ajá. ejemplo, yo sí lo siento que se ve costoso, sin embargo, no está liso, tiene esta, pero siento que se ve costoso por el estilo de agarradera. Claro, no, estamos de acuerdo, pero lo que estamos viendo son tendencias. No es que el 100% tienen que tener las mismas características y ser idénticos. Estamos viendo las tendencias de acomodo. Y la tendencia dice que entre más arriba esté, luce un poco más simple, y entre más abajo está, luce más complejo. Ujú, ¿Comprendes? sí. Esto no es una cuestión de absolutos, ¿ok? En percepción, nada, absolutamente nada es una cuestión de absolutos, sino más bien una cuestión de lo que perciben las personas. No interesa, por ejemplo, lo que yo como docente perciba, en este caso, en este ejercicio. Interesa lo que ustedes como mayoría, no como individuos, como mayoría perciban. Porque eso es lo que la gente va a percibir en la calle, me explico. Entonces yo como diseñador podría codificar algo que a mí me parece simple. Eso no tiene importancia si cuando llega al mercado el resto de las personas lo lee complejo. ¿Comprenden? Sí, profe. Silencio largo. Ok. Vean, entonces, vamos a ver qué mensajes hemos identificado hasta este momento. Ya hablamos de simple y complejo. ¿Ok? Tenemos costoso, tenemos antiguo, de fijo, porque forman parte del cuadrante. Además de esos dos, ¿qué otros mensajes podríamos tener? Mm, Como más tecnológico o algo más manual y automático. O sea, tecnológico y... ¿Cuál es el opuesto tecnológico? Qué buena pregunta. Como lo contrario a manual, ¿no? Porque es como manual y... Ajá, es que sería como Ujú. tecnológico, como parecido a automático o algo así. Y el antónimo sería como el manual. Dame un segundo para Profe, buscar. algo relacionado entre analógico y digital. Eso suena bastante certero, tenés toda la razón. Sí. Hay algunos que lucen bastante analógicos, como los que tienen botones, y algunos que lucen más digitales, como los que no tienen botones, sino que son todos touch, etc. Entonces, esos podrían ser. Ahora, la pregunta es, ¿están los dos significados? Dentro de esta muestra yo considero que sí. Yo también. Yo también. Entonces, ya tenemos, digamos, por este momento bastantes significados. Tenemos el mensaje de ortogonalidad, que ese lo cumplen todos, ¿ok? Tenemos analógico y digital, que lo cumplen como, algunos sí y otros no. Más bien como que se dividen en dos bandos en ese sentido. Teníamos también simple y complejo, que probablemente están relacionados con analógico y digital, ¿ok? Entonces, ya para este momento tenemos 5 significados. Con 5 nosotros podemos trabajar, ¿ok? Y tienen que ir como en ola, profe. Por ejemplo, ese de simple y complejo iba de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Y pero el de analógico está como dividido. ¿No? Es como unos aquí, otros allá, otros allá. Exacto, no hay ninguna regla que diga que los significados tienen que esparcirse uniformemente sobre la superficie, Ok, digamos. perfecto. Nada más tienen que estar presentes. Más bien es que hace un rato me llamó la atención precisamente que sí había una relación entre el costo y la complejidad percibida. Como que entre más simple se ve, también se lee más costoso en este momento del tiempo. Eso podría cambiar, pero en este momento parece ser así. Ok, entonces ya tenemos 5. El paso que sigue, una vez que uno identifica los mensajes que están dentro del cuadrante, es elegir la frase semántica. ¿Recuerdan qué era eso? Los que están en fundamentos, ¿recuerdan qué era la frase semántica? La tuvimos que definir para el trabajo de Pantone. Profe, sí, yo eso lo tengo por acá. Es una palabra que sintetiza el concepto que va a tener el microondas.
Exactamente. Es puede ser una palabra, puede ser una frase. Mi recomendación es que sea como un conjunto de dos adjetivos que dejen claro qué es lo que se va a diseñar. Como en este cuadrante tenemos diversidad de mensajes, uno podría decidir, voy a hacer uno analógico simple. De la misma forma que podría decir, voy a hacer uno analógico complejo. ¿Ok? Ahora, ortogonal no, como que no es la palabra más adecuada para la frase semántica porque todos son ortogonales, entonces no lo diferencia. Más bien es como uno de los mensajes que hay que mantener porque de fijo el microondas tiene que ser ortogonal. Una vez que definan la frase semántica, lo que hay que hacer es asociarse a todos los significados que son comunes, son coherentes con la frase semántica. De manera que si yo escojo algo como, diga, costoso, digital, elimino la parte de complejo, ¿ok? Porque es menos probable que algo digital luzca complejo. Entonces, solamente elijo aquellos significados para el resto del estudio que encajan, que son coherentes con la frase semántica que yo estoy eligiendo. ¿Comprenden, chicos? Sí, profe. Listo. Entonces, lo que quiero que entiendan es lo siguiente. En la técnica, en la primera parte, se les pide encontrar los adjetivos que son para ordenar los ejes. ¿Ok? Una vez que ordenan sus ejes, que ya están producidos como en este momento, escogen cuadrante y del cuadrante tienen que ver cuáles son los mensajes que están implícitos dentro de los microondas y hacer la lista. A partir de esa lista, ustedes eligen un par que funcionen como frase semántica. La función de la frase semántica es orientar el proceso de diseño. Lo que nos dice es cuál va a ser la apariencia que va a tener, cuál va a ser el look and feel que va a tener el proyecto. Y no son obligatoriamente los adjetivos de los ejes. Más bien, lo común es que no sean. Los adjetivos de los ejes tienen como función simplemente hacer que nuestro lenguaje sea más homogéneo para poder facilitar en adelante el proceso. Bueno, profe, más bien muchísimas gracias. Con mucho gusto. Ok, entonces ustedes lo tienen bien hasta el momento, todo va pura vida. Entonces, y esto es casi más de la mitad del trabajo, más bien. Entonces tienen buenas expectativas. Profe, esos adjetivos que se usan, los que ahora tenemos que determinar, ¿pueden ser algunos de los que inicialmente encontramos al hacer el diagrama de afinidad? Fijo, van a ver algunos de ellos. Fijo que sí. Bueno. Muchísimas gracias, profe. Más bien, así como lo estás viendo, uno lo que hace es agarrar la lista de adjetivos que encontró en primera instancia y ver cuáles sí están en ese cuadrante y usarlos también. Okay. Bueno, profe. Profe, Sí. una última pregunta. Sí. ¿El diagrama de afinidad es de acuerdo a los adjetivos, digamos, como encontrados, o al vocabulario visual? Ok, vamos a ver, el diagrama de afinidad se hace acomodando el vocabulario visual según compartan características similares en términos de que emiten un mensaje similar y después declarando cuál es el mensaje, cuál es ese adjetivo. Ok, profe, sí, es que tenía aquí una duda con mi hermana. Gracias. Gusto. Tengo en lista ahora a Paola. Hola, profe, ya le comparto pantalla. Tranquila. Ay, no traje agua, qué chapa. Profe, bueno, la primera duda sería que no estamos seguros si también podíamos utilizar monocromático o cromático, porque cuando estamos discutiendo dijeron que llamativo y no llamativo, pero a mí me parecía que llamativo era como poco claro respecto a lo que significa, porque es como que depende mucho. Y es que, digamos, vamos a ver, si tienen un problema con cromático, ¿cómo definen que el amarillo es más cromático que el violeta? Profe, permiso. Ajá. Policromático, monocromático y policromático, podría ser. Es que policromático implicaría que tenemos una gran cantidad de colores para lograr la distribución, y yo lo que estoy viendo más bien es que los que son policromáticos se les van a ir completamente al extremo de lo cromático.
y va a quedar un espacio vacío porque todos los demás son, de hecho, acromáticos. Ah, bueno, y cromático y acromático, entonces. Profe, podríamos buscar unos adjetivos que sí nos permitan como separar más estos, por ejemplo. Sí, vean, pasa lo siguiente, para explicarles. Cromático quiere decir que tiene color. ¿Cómo definís que algo tenga medio color? Sí. ¿Comprenden? Entonces lo que va a pasar es que los acromáticos van a quedar todos alineados, porque ¿cómo definís que algo es más acromático que otra cosa? Ajá. Van comprendiendo, entonces tienen una complejidad muy alta de acomodo, pero espérense para ver si hay otra posibilidad de sustitución en la distribución que tienen ya en los cuadrantes, porque suele suceder que, digamos, que hayan adjetivos que no son exactamente iguales, pero que distribuyen los elementos del vocabulario visual de manera similar. Entonces, acérquenlo para ver, sobre todo el cuadrante de abajo cromático, para entenderlo. Ajá, listo. Se me ocurre uno. Suban el cuadrante para ver ahora el extremo superior. Sí, sí se me ocurre algo. Chicos, vean, les propongo lo siguiente, cambiarlo por normal y anormal. Normal es normal. ¿Sí? Chicos, ¿es normal que haya un microondas celeste? No tanto. No Profe, ¿y no tanto. podría ser como excéntrico? Sí, también puede ser. Sí, no veo mayor problema. Ok. Sí tiene la característica de la bipolaridad normal y excéntrico, es decir, sí es fácil determinar que va en medio. Profe, otra pregunta que tenía es, por ejemplo, que hay un microondas que es así como ni clásico ni moderno, que uno lo ve y uno dice como es que es el puro centro, digamos, demasiado neutro. No, Pero, suave. no se puede poner en el centro. Sí ¿Cómo? se puede. No hay ninguna regla que diga que no, que O arriba sea, iría puede estar normal, no aquí. binario. Ah, ok, sí. Porque ordinario y excéntrico no son bipolares. Entonces, ¿qué va en medio? Porque pueden haber cosas excéntricas y ordinarias al mismo tiempo. Ok. En cambio, Y profe, ¿usted le parece que la cantidad que tenemos de microondas está bien? sí, está bastante bien, de hecho. Ok. Ok, ahora acercada, vamos a ir viendo el eje clásico moderno. Vamos viéndolo cuadrante por cuadrante, por favor. Fijo, ahora van a Ese es tener el que... en el eje vertical por el cambio de nomenclatura, pero no creo que vayan a hacer cambios muy graves. ¿Qué quiere decir Profe, hay unos con los clásico? que tuvimos mucha duda. Me imagino que sí. Clásico es como que no implementa como mucha tecnología nueva, tal vez como que se ve así como de viejo, no novedoso. Clásico. ¿Y del otro lado que tenemos? ¿Cuál es el otro adjetivo? Moderno. Clásico y moderno. Es que clásico significa otra cosa. Clásico significa primeramente digno de imitación. ¿Clásico significa eso, profe? Sí. Es clásico lo Entonces que no. debe tomarse
modelo por ser de calidad superior o más perfecto. Con toda preferencia remite a la cultura grecolatina. Sí, no. Entonces, como que clásico les va a causar mucho ruido más bien esa palabra. Entonces, antiguo podría ser, retro podría ser, porque no veo que tengan así como muchos microondas antiguos, pero sí tienen como estos dos que están arriba, que tienen el óvalo, que lo usen con imagen retro. Ajá. Ok, entonces, exploren las posibilidades. Puede ser retro, puede ser antiguo, puede ser... no, obsoleto tampoco luce alguno de ellos. Anticuado podría ser. Ok. Y digamos, por ejemplo, si ahora al utilizar excéntrico, probablemente los dos de los óvalos se vayan por completo para abajo hacia el lado de lo excéntrico. Porque noten que no tienen pertenencia con todos los demás microondas. Son muy diferentes. Sí, no se ven como tan normales. No se ven compas del grupo. Ajá. Ok. Listo, profe. Y entonces le enseño otros. Sí, pasar los cuadrantes para irlos viendo. Sí, el lado moderno luce mucho más moderno. Estamos bien. Igual que el lado normal luce más normal y el lado excéntrico luce más excéntrico. Entonces esos dos nombres les van a servir bastante bien para distribuir los microondas. Ahora lo que hay que hacer son los ajustes por el cambio de los dos nombres, ¿verdad? De la vertical y el cambio del lado izquierdo. Ok, sí, por ejemplo este pasaría por arriba, pienso yo, porque se ve bastante normal. Yo también creo eso, que ese se ve mucho más normal. Y que tal vez. Estoy muy seguro por ese color dorado. Vamos a ver, tal vez no esté tan abajo, estoy de acuerdo, pero no creo que se traslade por completo del cuadrante, porque sí luce bastante excéntrico. Es decir, cuando uno llega, qué decirte, un Goyo, ¿cuántos microondas dorados se encuentra? Sí, no, ninguno. Pues, entonces, por eso me parece más bien que está del lado de lo excéntrico, más que del lado de la normalidad, y no se ve con una apariencia tampoco neutra. Y profe, este. Ese es un caso interesante porque también tiene dorado. El asunto es que el que está abajito es como dorado por todo lado. Este otro solo tiene como la decoración doradita. El resto del cuerpo es negro, entonces un poquito más cerca de la normalidad. Ok. Voy a tenerlo en cuenta, profe. Entonces, creo que eso sería todo. O le enseño eso también. Hagan esa corrección, es decir, la distribución en primera instancia, la lógica la están manejando bastante bien porque las tendencias sí se están viendo. Es decir, incluso cuando tenían, ¿cómo era? Cromático. Se me olvidó cuáles están los primeros nombres de los ejes. Monocromático y cromático. Ok, ahí monocromático. Tenían una distribución que sí seguía la lógica. Tal vez no eran las palabras más adecuadas, pero sí tenían una lógica secuencial en la distribución bien hecha. Entonces, confío en que van a poder realizarlo bien. Lo que sigue después de esto es que escojan el cuadrante, ¿ok? Y después de escoger el cuadrante, hacer el tema de los significados para definir cuál es la frase semántica. Ok. Y, profe, siempre se escoge el cuadrante que tenga la mayoría. No, digamos, el cuadrante se escoge según los requisitos del proyecto. En algunos casos, por ejemplo, el proyecto tiene un brief. Entonces, el brief ya define una frase semántica o un concepto. Entonces, uno lo que hace es escoger el cuadrante que más se ajuste a ese concepto. En otros casos, más bien se hace este ejercicio para definir el concepto, que es lo que estamos haciendo nosotros. ¿Ok? Como ustedes tienen total libertad, pueden elegir el cuadrante que quieran. El cuadrante que tiene más ejemplos les da la facilidad de que, por supuesto, es más fácil de analizar porque tiene más ejemplos. El que tiene menos ejemplos les da la dificultad de que, bueno, que dependiendo de cuántos ejemplos tenga, entonces necesita de uno de los cuadrantes que está a la par para completar la información. El estudio es un poquito más complejo. Ok.
Ok, entonces, mi recomendación como profe sería más bien, escojan los cuadrantes, o el que está más lleno, o los que tienen mediana cantidad de ilustraciones, que tenga ojalá más de 10 o más de 12. Es como el límite, número límite, en donde si hay menos, empezamos a perder información. Está bien, profe. Muchas gracias. Con mucho gusto. Y tengo en lista ahora, vamos a ver, Melanie. Ya le compartí. Ajá, Shaslin va a compartir, es que yo pues me queda un poco difícil. Adelante. Necesito cuando puede ver, profe. Ya lo estoy viendo. Ya, aquí, bueno, básicamente estos fueron como los adjetivos que nosotros tratamos de buscar en las imágenes de los microondas. Ajá, muy bien. Están pura vida, de hecho, digamos, suenan muy coherentes con lo que hemos visto hasta este momento. Sencillo, complejo, moderno, anticuado. Ok, bien. Aquí, este fue como los ejes semánticos que hicimos. Ok, anda arriba sencillo, abajo complejo, anticuado, moderno. Veámoslo cuadrante por cuadrante. Ok. ¿Hay alguno que les haya dado dolor de cabeza ubicarlo? Que haya sido difícil. Varios, profe. Tantos. Algunos sí. De hecho, ahorita todavía tengo duda con uno que está justamente en ese cuadrante. Les pregunto porque yo tengo mis dudas con algunos de ellos y es porque son difíciles de clasificar en los adjetivos que ustedes tienen seleccionados. Si eso está pasando, elimínenlos. Ok. Eso Sí. quiere decir más bien que con otros adjetivos ellos podrían distribuirse más fácilmente. Con los actuales no tienen tanta pertenencia. ¿Ok? Entonces, si hay alguno que de verdad se convierta o algunos que se conviertan en un dolor de cabeza, los pueden eliminar, no se preocupen. Y Es que vean, esa era la duda que teníamos, no sabíamos si teníamos que usar las 50 imágenes o podían ser algunas. no. Igual que cuando hicimos el ejercicio de las portadas, necesitamos al menos 50 imágenes porque a priori uno sabe que probablemente el 20% de ellas no le sirvan. ¿Ok? Y es algo que no se puede predecir. ¿Ok? Entonces, lo que se hace es escoger muchas para hacer este ejercicio y seleccionar aquellas que sean de calidad para poder hacer el ejercicio. Entonces, uno siempre termina eliminando datos. Igual que en el proceso de análisis, en análisis de producto, es decir, no todo lo que uno averigua le sirve para la síntesis. ¿Ok? Aquí es igual, nada más que los datos no son escritos, no son información escrita, sino visual. Entonces, Claro, no, profe, entonces van a haber varios que vamos a tener que quitar porque ahí están las 50 imágenes colocadas. Entonces, vamos, de hecho, yo creo que son como 51, 52. Entonces, sería como revisar eso, pero si podemos revisar como el resto de los cuadrantes, obviando como los que tenemos que quitar. Yo olvidé mencionarles algo. Cuando uno, por ejemplo, escoge el cuadrante que tiene menos ejemplos, lo primero que hace antes de utilizar cualquiera de los otros cuadrantes para apoyar la investigación es buscar selectivamente ejemplos que encajen en ese cuadrante. Es decir, hacer una búsqueda, por ejemplo, en Google, en imágenes, y buscar intencionalmente microondas que encajen dentro de ese cuadrante. ¿Ok? Eso no significa un sesgo, porque si encajan en el cuadrante es porque emiten los mismos mensajes. ¿Ok? Entonces no es inválido, es todo lo opuesto, más bien uno está enriqueciendo la muestra porque ya tiene ubicado el mensaje para poder completar las 12 imágenes que necesita para hacer la investigación. Ok, está bien. Entonces, ya si puedes seguir ahí como por los cuadrantes. Sí. Ajá, el cuadrante moderno me causa menos conflictos. El otro lado está un poco más lleno de diversidad, tal vez. Bajemos al
al cuadrante que sería, vamos a ver, complejo moderno. ¿Qué es esa vara tan rara? Pero pues en microondas. Que se Lo iba que ahí. pues Pero es estábamos como una lavadora esa vara. Es O un sea, está la microondas. lavadora, está el que parece una rocola, pero morada ahí, como de Back to the Future, no sé qué es la vara. No es Eso- como Está eso la para palomita. es No, la cabeza del R2 sapricista. Sí, profe, y es un microondas, puede creerlo. Yo no sé cómo funciona. Yo no tengo idea de cómo funciona. aquí está, yo había puesto la imagen. Sí, este es el microondas abierto. Ah, sí, claro, tiene mucho sentido. Es la cosa más rara que he visto, yo creo. Sí, sí, es como una cosa muy rara, pero sí existe. ¿Viste? Exactamente. Ahora, el problema con él es que a ustedes les va a complicar la investigación porque por su diferencia. Eso Ujú. es analizable con ejemplos que sean similares. Entonces, mi recomendación es elimínenlo porque después les va a complicar la investigación. Aunque no escojamos ese cuadrante, profe. Es que, de hecho, digamos, a priori ya uno sabría que este no lo escoge porque no tiene características similares ni emite mensajes similares del común denominador. Entonces, por ejemplo, si vos tenés interés de hacer algo como esto, lo que haces es buscar selectivamente imágenes de microondas que sean así de extraños. Ok, ok. Profe, vea el que está más abajo de ese parece una lavadora, de verdad que sí. Sí. Pero ves, ese por lo menos tiene pertenencia en la ortogonalidad, en el tipo de materiales, en la presencia de manigueta y algo que parece una pantallita. Entonces, vamos a ver, no tiene la imagen normal de un microondas, claramente, tenés razón, parece otra cosa, pero sí tiene características que son comparables a las de los otros. Ahora, es que también, como ustedes no conocen el proceso completo, entonces no tienen el punto de referencia para ver por qué motivo les estoy recomendando quitar ese y conservar este otro. Lo que Claro, sigue claro. después de esto es un análisis de categorías, ¿ok? Igual que hacemos en el análisis escrito de información que estamos percibiendo a través de la observación o de encuestas, entrevistas y demás, aquí se tienen que determinar categorías, porque el proceso de análisis exige crear categorías para poder comparar. En el caso de la información visual, las categorías están dadas por todas las figuras, digamos, que componen, que forman la composición del objeto, además de los tipos de materiales y demás. Entonces, si te das cuenta, por ejemplo, una categoría que va a estar presente es que la configuración es rectangular. Profe, una pregunta, es que también teníamos duda como con este, porque es como un microondas, ay, pucha, se me fue la palabra. Portátil. Sí, portátil. Pero, di, esta cosa parece como una lonchera, no tiene como ni pantallita ni nada, entonces, di, no sabíamos como si tomarlo en cuenta o no, porque Pueden también aparte que es partido como en lo cuadrado y lo material, pero, di, es como súper raro. De hecho, les tengo que confesar que cuando dije, ¿qué es esa cosa tan rara? Yo estaba viendo ese. Profe, Sí, bien logrado. Dios mío, hay uno peor. ¿sabe qué fue? Es que, digamos, eso los puse yo porque fue cuando estábamos designando en los adjetivos, estaba grande y pequeño. Ajá. Y entonces estos pequeños son los que son súper pequeños, pero y súper raros, ¿verdad? Súper poco comunes. Entonces, por eso no sabíamos si tomarlos en cuenta. No, en este momento, más bien, con la distribución que tienen, elimínenlo porque les va a complicar un poco también. Es decir, sí se puede conservar porque no es tan ajeno como era el otro. Pero si no les va a dar gran calidad de datos, entonces se puede eliminar. De hecho, por ejemplo, vean, el microondas rojo y el celeste que tienen justo al lado izquierdo, exactamente, están aportando básicamente la misma información. Si se dan cuenta, son demasiado similares. Claro. No, Entonces, de hecho, la diferencia que tienen es la pantalla y por eso los dejamos. Y el celeste también tiene botones, el rojo solo tiene perillas. Exacto. Entonces, cuando uno tiene tanta similitud en dos ejemplos, entonces lo que hace es definir cuál de los dos le puedo aportar mayor información y conserva solo el que da más información. Ok, sí, es que lo pensábamos porque por los adjetivos de sencillo y complejo, pensamos que el rojo tiene un diseño más sencillo que el de arriba, pero no, al final sí los dos terminan siendo sencillos, digamos. Exactamente, vean. Entonces, si por ejemplo tienen muchos microondas que tengan perillas, como tiene el rojo, entonces pueden quitar el rojo. Si pasa lo opuesto, tienen pocos que tengan perillas, entonces hay que conservar el rojo porque es el que está dando información diferente. Ok, listo. De esa manera, entonces, uno también puede
limpiar el vocabulario visual. Ok, y este es el último cuadrante, profe. Sí, que este también tiene un poquito de conflicto. Enséñale el que parece un tele. Hágale zoom ahí para que vea. Ya, también lo vamos a eliminar de fijo, pero no, profe, qué cosa más rara. Uno que mete ahí. Me recuerda mucho las iMac de colores de cuando ustedes eran bebés. Sí. Tiene mucho eso. Y probablemente esto tiene que ver con la historia del microondas, porque efectivamente los primeros microondas parecían televisores. Y tuvieron problemas de comunicación, digamos, con el usuario precisamente por eso, porque la gente llegaba a lugares donde vendían electrodomésticos y pensaba que eran televisores, era un producto sin identidad. Bueno, pero ese también lo eliminamos, ¿verdad, profe? Porque no nos está aportando así como... Ok. Y los demás Ay, ya profe, sí este es es como... el otro pequeño. Ah, sí, la otra lonchera. Una lonchera, un radio, grabadora, no sé, una cosa rara. Lavadora también. Ah, vacilón, sí. Sí, pueden eliminarlo también. Sí, porque tiene puerta de lavadora, pero como botones de radio, pero forma de lonchera, era una área rara. O sea, vamos a ver si se podría conservar porque las categorías son compartidas, tienen muchas categorías compartidas con los demás, pero tampoco es que esté aportando mucho a su investigación, entonces por ese motivo se puede eliminar. Ok. Ok, Profe, y en caso... seleccionar, perdón. Perdón, Shaz, ¿puedes hacer zoom al que está totalmente a la izquierda de penúltimo, de arriba hacia abajo? El que parece un tele muy viejo. Abajo. El que está ahí. Sí. Ajá, ese mismo. Profe, ¿ese sí lo podemos dejar o también nos recomienda cómo quitarlo? Pueden decidirlo, se parece mucho a un tele que hubo en mi casa. Sí, que parece mucho un tele por la caja de madera, pero sí parecía un microondas ahí por partes. Pero bueno, está bien. Y sí, ese sería el cuadrante anticuado y complejo, porque todos tienen un diseño bastante así como complejillo, como muy ruidoso a la vista, pero sí se ven bien viejitos. Sí, yo creo, vamos a ver que conforme se van acercando a anticuado es donde se presenta mayor conflicto, como a la mitad del eje hacia la izquierda. Entonces, ahí es donde pueden limpiar los ejemplos, quiten los que sean necesarios para que no les cause tanto ruido, porque de la mitad para acá son mucho más coherentes. Ah, ok, está bien, muchas gracias. Y el cuadrante que íbamos, bueno, el que pensamos que podríamos utilizar sería el de sencillo y moderno. Ok, está bien. Ajá, ese mismo. Aunque lo dudamos porque tenía pocos elementos, pero ya sabiendo que podemos hacer una búsqueda especificada en esos dos adjetivos, pues excelente. Sí, exacto. Simplemente busquen aquellos que encajen intencionalmente dentro de ese cuadrante. Porque si encajan es porque comparten significados. Y siempre y cuando los compartan no tenemos un sesgo en la investigación. Ok, gracias, profe. Perfecto, gracias. Profe, gracias. Un placer. Ahora se me fueron las manos. Ah, no, ya Edwin. ¿Cómo está, profe? Milagro, vos por acá. Qué milagro. No, sí. Muchas veces estoy, pero nunca pregunto. Siempre me quedo callado. Escuchar la voz es lo extraño. Oiga, no, así. Esta vez me toca a mí. ¿Qué tal? Espero no cagar. Pues ya le digo, profe. Ya comparto pantalla. Ok, me avisa cuando puede ver, profe. Todavía no. Ya. Ay, qué bonito. Este sería los de nosotros. Estos serían los 4 adjetivos que escogimos, los 4 nombres. Y si quiere voy a enseñar, bueno, no sé a simple vista qué opina usted, pero ¿qué tal? ¿Cómo lo ve? Digamos, discreto llamativo está clarísimo. Lo que sí es que, vamos a ver, no necesariamente tienen que acomodarlos con ese margen tan grande, es decir, algunos tienen que quedar encima de las líneas de fijo. Ok. Sí, por ejemplo, este para mí este debería quedar aquí, o sí, un poco aquí. El que tenés al extremo de lo moderno, que tiene una franja que no sé si es dorado o café.
Al extremo de lo moderno, este. Sí, ese es más llamativo que todos los que están en esa fila. Ok. Ok, entonces sí pueden tocar las líneas, Por digamos. supuesto, no hay ningún problema. Los- Las líneas son solamente puntos de referencia, pero las imágenes se distribuyen y se ponen donde tengan que estar. Ok, Más ok. bien, esto tiene que lucir desordenado. Ajá, ajá. Sí, de hecho estos dos cuadrantes de aquí abajo, yo los estaba acomodando ahorita, por lo mismo, porque sí estaban así como están estos dos de arriba. Ajá. Estaban muy pegados y muy unidos. Entonces sí, No, con lo que estaba viendo, a ver qué tal, exacto. pero No se estresen si les queda asimétrico, si les queda desordenado, porque es lo normal. ¿Ok? O sea, no hay reglas que digan que, digamos, que vamos a ver, dos microondas no van a quedar exactamente con el mismo nivel de percepción en antiguo. Por ejemplo, eso es muy poco probable. Entonces, lo lógico más bien es que queden desalineados porque no tienen el mismo nivel de sensación de antiguo. ujú. Ok, listo. Que sí, tendríamos que acomodarlos un poquillo mejor estos, tal vez, pero si quiere le puedo ir enseñando, pero a ver qué tal, qué opina. Cuadrante. Pero, perdón, en cuestión de tendencias, Ujú. parece que están bien. Los únicos que siempre tienden a causar ruido son los que tienen apariencia retro. Pero estoy de acuerdo que los que tienen aquí, que son retro, no lucen exactamente diseñados en 1950, sino más bien como con la intencionalidad de que se utilicen en este momento del tiempo. Ajá, como este, dice usted, y este. Exactamente. Ahora, sí me parece que están muy en el extremo de lo moderno, porque exactamente modernos no se ven. Actuales sí, Ujú. pero modernos no exactamente. Ok, entonces sí, Me- tal vez este iría muy pegado a este, porque es Tal que, vez sí tienen, sí, exactamente. Esos dos al menos tienen una apariencia muy similar, entonces fijo van a estar muy junticos. ujú. Ok, sí, este sí habría como algo más para acá, tal vez. Porque es que este yo lo veo más moderno que este. Voy a acercarlo un poco más. Acercarlo para verlo. Ah, mira, sí, qué interesante que es. Y qué raro. Sí, eso es lo que yo le decía, porque, bueno, Armando, el compañero que encontró este, yo le dije, madre, pero es que esto parece más un dibujo que la verdad un microondas. No sé, Sí, yo lo veo como muy dibujo, pero, es muy render porque ni marca tiene. ajá, exacto. Le falta la categoría marca, y si la categoría marca, los microondas no existen. Entonces, ¿qué opina, pro? De este? Pueden conservarlo, si quieren pueden eliminarlo. Es decir, va a ser muy útil si escogen ese cuadrante. Ujú. Lo veo interesante este, pero es que son muy pocos ejemplos, ¿no? Y usted dice que, que tiene que estar entre 10 y 12. No, no, por eso, digamos, si ustedes como grupo quieren trabajar ese cuadrante, pueden conservarlo porque va a ser muy útil. Si ustedes tienen interés en otro cuadrante, denle a otro cuadrante y podemos eliminarlo. Ok, ok, listo. ¿Por cuál quiere empezar, pro? ¿O quiere seguir, seguimos con este? Ya estamos de este lado, sigamos de ahí para arriba o para abajo, por donde digas vos. Ajá, ok. Que sería llamativo y antiguo. Ok, son suficientemente consistentes. Vamos al de arriba, antiguo, discreto, ¿ves? Sí, pero. No es de discreto. Y eso me cuesta pronunciarlo porque las R's no son lo mío. Ajá. Ah, sí, no. No, mucha gente le pasa, pero es normal la R aquí en Costa Rica. No estás entendiendo. Hasta con la R arrastrada tengo problemas. Ah, ok, ok. Más bien, por el Ujú. contrario, yo tiendo a usar la R sonora porque no puedo, no la puedo arrastrar tan fácilmente. Ah, ya. Ok, ok. Pero ocupa que se le acerque un poco más. No, O, así está la vida. ok, está. Ok, se ven bastante bien distribuidas. Vamos al cuadrante de la par, al último.
Ve, tengo un problema de percepción con los dos que tienen como la manija dorada que están en medio. Estos dos. Borde, sí, por un motivo. No tienen tanta pertenencia con los que están alrededor. Ellos dos entre sí tienen pertenencia, pero no tienen tanta pertenencia con los ejemplos que están alrededor. Esa falta de pertenencia con los de alrededor indica que ellos no van ahí. ¿Ok? Ahí no hay margen de discusión. Si están cerca, tienen pertenencia porque comparten mensajes similares. Entonces, aquí hay una circunstancia. Ellos dos sí se pertenecen, ¿ok? Pero no tienen pertenencia con todos los que les rodean. Eso le indica a uno que van en algún otro lugar, ¿ok? Ahora, como en este momento no estoy seguro de dónde van, uno lo que hace es buscar en todos los ejes en qué zona hay similares a ellos. Y ahí es donde probablemente encajen. Yo diría que ahí en discreto antiguo, ¿no? No, arriba, Edwin. ¿Aquí? Sí, yo diría que por ahí. Tal vez, pero es que no sé. Sí. Lo que estoy viendo, bueno, no. Es que tal vez muchos de los antiguos son de botones, ¿no? Digamos, hay Sí. algunos como es. Bueno, pero no sé. Traerlos y los pones al borde, sobre la línea, debajo del microondas negro que tiene la manigueta dorada. Plateada, digo. A ver qué tal. No, en el cuadrante que sugirió, no sé quién sugirió, pero alguien sugirió. Armando, profe. Sí, es que no, vamos a ver, no tengo el chance de ver los nombres, ver las imágenes y todo. Y ya a estas alturas del semestre no tengo ni siquiera el RAM. Este se me hace más antiguo que este. Algo así, profe. Ahora alejarlos para ver qué tal. Sí, podría ser. Por ahí vibran más. Ahora lo que sucede es que no tienen pertenencia con los que están abajo, entonces obliga a reacomodar todas las imágenes. Sí, habría que subir. Ajá, tiene razón. Se habría que acomodar y todo esto. Un poco. Sí, y es que ellos no son exactamente discretos 100%, no Ajá, son es que- exactamente llamativos 100%. Es muy interesante porque el diseño es como muy sobrio, pero el detalle dorado los hace un poco excéntricos, diferentes de los demás. Y es llamativo, pero no como escandaloso como son los de abajo. Pero hay una pregunta, ¿y este qué tal en esta categoría? Este microondas. Que es antiguo, llamativo. Es que yo lo estoy viendo ahora y no se me... Ok, ve, con ese microondas hay un pleito porque tiene pertenencia con los que están alrededor en la parte compositiva, utiliza formas similares. Ajá, Sin embargo, en términos cromáticos, tiene mayor pertenencia con los que están arriba. ajá, exacto. Ok, y vamos a ver, me parece que tiene mayor pertenencia con los que están en el discreto moderno. Algo estaría como por aquí, ¿no? Sí, porque ve que encima de ese, el segundo encima de ese, es de básicamente igual con otras proporciones, ese. Ujú, sí, nada más que... Ajá, exacto. Listo, y como los dos tienen exactamente la misma información, puedes volarte uno de los dos. Y tan tan. Se habría que acomodar como este cuadrante, a ver qué tal. Subirlo un poco. Exactamente. Ujú. Y tal vez bajar un poco también las del antiguo llamativo. Porque, por ejemplo, entre el blanco que está inmediatamente abajo, que tiene la franja esta café, ese mismo, y ellos dos no hay mucha pertenencia. Entonces, ahí tiene que quedar un Un hueco. espacio. Ahí Ok. va a quedar un vacío. Ok, listo. Sí, la otra posibilidad es simplemente eliminarlos de los ejes si producen un dolor de cabeza muy grande porque tienen suficientes imágenes. Ujú. No, de hecho, profe, nosotros fue que, por ejemplo, yo me adelanté un poquillo antes de reunirnos, entonces yo saqué 50. Ajá. Y Armando también, digamos, no lo hablamos de eso, cada uno lo hizo como por aparte, Armando también llegó con 50. Entonces al final teníamos y como 100 microondas, tal vez 80 y algo si quitamos repetidas.
Claro. Entonces, tenemos que empezar a ver qué y qué tal, ¿Qué cuál es. seleccionar? Ujú, exacto. ¿Cuál es Por seleccionar? tiene tantos de colores. Ujú. Pero sí lo ve bien, bro. En términos generales, sí. Ahora a ustedes les tocaría hacer la comprobación horizontal vertical para verificar que todos los que están alineados tengan el mismo grado, por ejemplo, de discreción, de antigüedad, de modernidad o de qué tan llamativos sean. Ok, listo. ¿Qué Sí, por cuadrante ejemplo, quieren utilizar? ok. Ok, de nuestra parte, yo creo, bueno, no sé si algún compañero tiene otra pregunta. No, de mi parte no. Muchas gracias, profe. Mucho gusto, chicos. Ok, muchas gracias, profe. Un gusto hablar. Espérate, antes de que se vayan, por cierto, noten, permiso, quiero que noten lo Sí. siguiente. En algunos casos, de los dos ejes anteriores, algunos de los ejemplos que ustedes tienen dentro de moderno, en otros ejes están en antiguo. Eso puede suceder, ¿ok? Porque esos ejemplos que ustedes tienen en moderno tienen el tratamiento retro, entonces sí pueden ser juzgados o percibidos como modernos, ¿ok? Y en otros casos pueden ser percibidos como antiguos. Eso va a depender mucho del resto de la muestra. Ok, ok. Entonces, chicos, si les está pasando que de repente ven estos ejes y yo estoy diciendo bien que esos están bien ubicados en el lado moderno, no quiere decir que siempre y en todas las condiciones van a funcionar ahí. Va a depender del resto de ejemplos que configuran sus ejes, número 1, y número 2, de cuáles son los otros dos adjetivos. Ok, está bien. ¿Ok? Ok, listo, profe. Muchas gracias por hablar con Pura vea, nosotros. justo. Nos vemos. No tengo por el momento más manos levantadas. ¿Alguna otra duda, chicos? Profe, sí. Mi grupo, pero yo no puedo compartir. No sé si alguno de mi grupo puede. César, vos. César, No, César. pero aquí estoy. Tampoco puedes. No. Déjenme unirme un toque aquí en el compu y yo comparto. Profe, nosotros teníamos 50, pero tuvimos que quitar los... Ay, Ahí sí hay un eco. Pero ahora no me importa, ¿me escuchan? ¿Tenés cerca unos micrófonos? O audífonos o algo así. O un parlante. listo, ya, ahora sí. Ahora sí suena súper bien. Ok. Que nosotros teníamos 50, pero teníamos los retro que los habíamos puesto en antiguo, anticuado, en antiguo, lo mismo, bueno, parecido. Pero como no calzaban allí, porque es que sí se ven muy distintos, son estos. ¿Ve? Ah, Como los que estaban presentando en los otros grupos, entonces sí como que desentonaban mucho porque los que tenemos como de anticuado son los que son como, de hecho es todo vacilón porque casi que son como los que son blancos y los sacamos de tiendas de ahora, digamos que no busca tiendas y ahí salen, pero se ven como desde hace como 15 años y los que tienen como así rosquita, que son como más sencillos, pero ahí no podemos meter ya los retos, no sé si los metemos o no. no, se les está complicando su ubicación, entonces quiere decir que los pueden eliminar de la muestra.
Y sí, sería que teníamos que buscar más como para completar y tal vez un poco más los cuadrantes porque se nos quedó muy vacío este. Vamos a ver, ¿y en los otros cuántos ejemplos tienen? No, ve, es una condición normal del estudio que haya siempre un cuadrante que queda con menos o dos cuadrantes que quedan con menos ejemplos. ¿Ok? Y no hay problema con ello. Solo va a ser problema si ese es el cuadrante que hay que seleccionar. Y si es, como ya les mencioné, ¿verdad? Uno puede hacer una búsqueda selectiva de ejemplos que encajan en el cuadrante para continuar con el estudio. Número 1. Si no los encuentra, aún así se puede realizar. Se utiliza cualquiera de los cuadrantes que son vecinos, sea el de la derecha, digamos que agarramos el primer cuadrante, sea el de la derecha o sea el de abajo, para poder completar la información. Y ahora sí, digamos, lo que tenía duda era como los colocamos, es que los habíamos dividido entre los de rosquita, los de manija, los que son como todos simples y feillos y los que son como bonitos, que son más modernos, con manija y sin manija. Entonces por eso di los que eran sin manija, como se ven todos planos ahí, que se ve como una cajita y ya los pusimos en simple. Sí. Pero no sé si tiene sentido, que aquí se No, quedaron todos así como con manija. hay un detalle, que los están acomodando racionalmente. Entonces, en términos de tendencia, por ejemplo, en cada cuadrante yo sí noto que están simples. Digamos, cada cuadrante no. Si yo parto esto a la mitad sobre la vertical, los que están a la derecha de la vertical tienen una buena distribución de simple y de complejo. Los que están a la izquierda de la vertical también. Pero cuando llego a la línea horizontal que tiene que describir la simplicidad, no está bien. Digamos, el que tienen a la izquierda arriba, el que es blanco de perillas. No, completamente al extremo. El que está en la pura esquina de los ejes, debajo del título, eje semántico. Sí, listo. Ahora, él tiene que lucir exactamente igual de simple que todos los que están alineados sobre la horizontal que lo describe. La pregunta clave es, ¿luce él tan simple como todos los planitos que tenemos del otro lado a la misma altura? No, los No. otros se ven súper planos y ese sí se ve con más cositas. Eso quiere decir que él no va tan arriba entonces. ¿Comprenden? Entonces, el procedimiento que siguieron en realidad no es que esté mal, es que lo hicieron como fragmentado. ¿Ok? Sí, tenemos que empezar a compararlo más vertical y horizontalmente. Sí, profe, esto era lo que Este es el te paso quería que sí, preguntar. exactamente. ¿Cómo, Profe, perdón? porque eso de decirlo, así como usted lo acaba de decir, que uno se fija como en una línea, entonces ahí uno ve si ese como que va en esa línea o no, pero es que eso era lo que se me estaba confundiendo de a la hora de ordenarlos como más arriba, más abajo, no sé, digamos, si es como que entre más cerca de donde diga simple es más simple o cómo es. Ok, ve, lo que sigue cuando ya lo tienen como está ahorita es hacer la comprobación vertical o horizontal. Naomi, ¿podrías por favor duplicar la línea horizontal y pintarla de rojo? Ok. En eso estoy. Perfecto. Ahora, entonces, agarra esa línea y la pones de manera que toque el microondas blanco del que estábamos hablando. ¿Ok? Ahora sí, vean. Esto es una comprobación horizontal. Esta línea horizontal, ¿cuál eje está cortando? El de simple. Exactamente. Entonces, quiere decir que todos los ejemplos que están alineados con la línea roja tienen que lucir igual. Lo que va sobre esa línea tiene que verse igual de simple. Si no Es está correcto. así, entonces se baja. Lo vas moviendo con respecto a esa línea. Entonces, el blanco, por ejemplo, definitivamente tiene que irse mucho más abajo, porque no luce tan simple como lucen todos los que están en la franja superior del cuadrante simple moderno. Entonces, como todos esos blanquitos como que tienen las perillas y eso, irían como en una misma línea. Como que se van a ir bajando mucho. Como que el cuadrante anticuado simple va a quedar con muy pocos ejemplos, lo cual tiene mucho sentido.
Sí. Ok. Y lo mismo si uno le pone, si digamos uno va revisando, como así que entonces todos estos tienen que verse Exactamente, igual de modernos. Y así. exactamente. Esa es la comprobación vertical y horizontal que se menciona en el procedimiento. Ah, ya. ¿Sí? Entonces, es igual que en matemática, digamos. Entonces, tendríamos los números negativos hacia la izquierda, los positivos hacia la derecha. Entre más negativo sea el número, quiere decir que es más anticuado. Entre más positivo sea el número, entonces es más moderno. Esta comprobación sirve precisamente para ir corriéndolos, digamos, e ir verificando que efectivamente todos comparten una sensación similar con respecto a la simplicidad o a la complejidad, en el caso del eje vertical, o de qué tan anticuado se lea o qué tan moderno se perciba con respecto al eje horizontal. Ok. Entonces sí, tenemos que arreglarlo haciendo Ahora, eso. la ventaja es que si tienen, digamos, en términos generales, la distribución bien hecha, porque entre más arriba están, se leen más simples, entre más abajo están, se leen más complejos, entre más a la izquierda están, se leen más anticuados, y entre más a la derecha están, se leen modernos. Ahora lo que sigue es la comprobación horizontal y vertical para ponerlas, digamos, en el punto del espacio donde mejor deberían de estar. Okay. Sí, yo creo que lo único que va a pasar es que los que tienen perillas van a bajar mucho. Sí. Porque si no, los otros sí se ven muy, muy distintos, los de la derecha superior. Sí, es correcto. Se ven bastante diferentes. Y por eso les digo, tienen que bajar. Y además hay otra característica. Los que tienen en el cuadrante superior del anticuado simple, perceptualmente tienen mucha pertenencia con los del cuadrante inferior. Sí, es cierto. Si tienen pertenencia, es porque emiten mensajes similares. Sí, entonces no debería estar tan alejado. Sí, Exacto. porque de hecho es como lo que te estaba diciendo, que entre más complejo tiende a verse más antiguo, entonces más bien como que hayan como simples y antiguos es como más difícil. Es muy eso, exactamente. O sea, vamos a ver, si uno lo ve racionalmente, tiene mucho sentido, porque o sea, anteriormente, en los objetos más antiguos, no había posibilidad de hacerlos de manera digital. Al no haber posibilidad de hacerlos de manera digital, tenían que haber controles de interacción tridimensionales, como las perillas y los botones. Las perillas son las que lucen más anticuadas. Los botones en la escala temporal empiezan a lucir un poquito más modernos. Y ya el mensaje moderno se empieza a detonar para este momento del tiempo cuando no hay botones, cuando todo se vuelve touch. Ahora que usted dice eso, profe, que tiene un montón de botones y una perilla y que se ve todo moderno, yo no lo veo tan moderno como para ponerlo en moderno. ¿Usted qué piensa? ¿Cómo lo ve? Es fácil, ve, uno empieza a buscar si hay dentro de los ejes una zona donde haya parecidos a él. Cuando a uno se le plantean esas dudas, entonces lo que hace es buscar dentro de los ejes ejemplos que sean similares a él. Si existen esos ejemplos en algún lugar acumulados, quiere decir que él más bien va por ese lado. Bueno, yo ya no tengo nada por mi parte, no sé mis compañeros. No, yo tampoco. Ok. Gracias, profe. Con mucho gusto, chicos. ¿Alguna otra duda? Parece que no. Ok, chicos, entonces, tener los ejes es tener más del 50% de esta tarea lista, porque lo que sigue es la identificación de mensajes dentro del cuadrante. Estamos utilizando un producto que tiene como muy pocas variaciones en cuanto a su imagen, y eso hace que todos los grupos de trabajo encuentren mensajes similares. Entonces, en el cuadrante que trabajamos el día de hoy, que ya quedó en la grabación, hay algunos de los mensajes que ustedes van a encontrar dentro de sus respectivos cuadrantes.
Lo que sigue entonces es, escojan el cuadrante que van a utilizar para el resto de la investigación, definan los mensajes que están presentes y a partir de esos mensajes configuren una frase semántica. Y esa frase, insisto, la recomendación es que esté formada como por dos palabras, que sea algo así como simple, moderno, que sea algo así como complejo, digital, que sea algo así como simple, analógico, para que quede muy claro cuál es la orientación en términos de concepto de la apariencia del objeto. Y la labor de la próxima semana, ya teniendo los ejes construidos, se facilita mucho porque se hace con las imágenes propiamente del cuadrante que seleccionaron, ¿ok? Entonces, el próximo lunes podemos tener un webinar para explicarles cómo se hace el inventario de categorías, que es la siguiente técnica que vamos a aplicar. Si no tienen más dudas, entonces creo que podemos dar por concluida la sesión del día de hoy. Gracias, profe. Con mucho gusto. Gracias, profe. Hasta luego. Un placer. Hasta luego. Que les vaya muy bien. Pura vida, Gracias, profesor. profe. Gracias. Oiga. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego. Un gusto. Gracias. Chao, profe, gracias. Bye, bye.